Suscríbete a la Panterita. Bobadilla. Eso dijo Cuando Bobadilla. él dice en conferencia, está bien, no sancionó y nos quedamos mirando. Tienes razón, Bobadilla. Seguí en la jugada. No vayan a imaginarte. O que el VAR va a intervenir. Claro. Porque la jugada fue muy rápida. El jugador tiene que tener la viveza como para... y la lectura de la situación como para no soltar la jugada y no seguir, pero sí es algo distintivo que se da y que no va a ser la primera vez que, o decir, esta es una falta Clara. que parece clara, sí, que es clara y que pero los errores están para, a ver, digo, en el campeonato Inglaterra se tiene, fueron dando... tratando de unificar el criterio, usar la mano de falta y amarilla en Inglaterra, y este año agregaron la falta desde atrás. Todo contacto de atrás, ellos pitan y amarilla. Después pueden entrar fuerte de frente. Ahí no te van a cobrar. pero de atrás Y agarrar. Y acá un agarrón, o sea, Y porque agarrón, le evita que el jugador pueda seguir, que pueda caminar, claro, porque que pueda... que lo que decía Federico Río, ¿cuál es el espíritu de la sujeción? Es que cortar el movimiento del jugador. ¿Termina cortando? Sí, y es le un da la agarrón libertad claro. Sí. al rival, que es el jugador Barreto, que está enfrente. Barreto. Entonces él tiene el campo libre para poder hacer. Claro, no había una ley de ventaja ahí que Claro. podía sacar, que fue a parar el balón en el pie del otro le jugador. tiene al jugador de Emiliano Martínez, ya enfrente ya está el Olimpia y toma la pelota. Después es cierto, termina en gol y... Sí, tú sin sabes lo que justificar sucede. lo que cobró el árbitro porque es injustificable, pero tratando de interpretar lo que pensó en ese momento. Hubo 5 minutos antes una de Martínez que encara por izquierda y en vez de seguir la jugada él se tira. Cuando se barre el jugador Olimpia, no lo toca y el árbitro le hizo el gesto varias veces que se tiró a Martínez. ¿Ese qué? Y quizás pudo haber pensado que de vuelta él quiso impresionar al juez tratando de interpretar. Solo que, bueno, está bien, pasa, el árbitro no cobra en cancha. Pero el VAR al tener la evidencia lo tenía que llamar para que Benítez. revise, o sea, de Luis Benítez. Sí, ahí se ve que lo agarra de la cintura y le Ahora, deja sin mover. Acá hay muchas cosas que... Llamarle por presidente de la Liga Encarnaciana de Fútbol. Manolo dijo que había Juan Bolí. Sí, que la cancha ¿Por estaba qué muy no fea. se tranquiliza este señor? Tranquilizante. Esto no es España, no es Inglaterra, no es Japón. Tranquilo nomás. Tranquilo. Si vive aún si él que considera esto una aldea, no hubiera venido. Guardate nada para vos las cosas. Guardate nomás. Y hacer sentar posición dirigencialmente. Hacé Sí, nomás. está enojado, Yo no ¿no? estoy defendiendo las malas condiciones de la cancha. No hablo de eso precisamente. Eso que Samudio ayer nos decía también, de los dos lados. Sí, Miguel sí. Samudio también nos dijo en un momento... Pero Manolo hubiera no dicho está que bien. pena al campo, no está en Sí, conmigo condiciones, pero jugar vóley. Eso claro que es su posición. Cada uno es como es. Pero él va a decir más cosas todavía. Comienza hablando del clásico. Dedicatoria, mira. Pasa que él hace un tiempo se nota que tiene algunas cosas Claro, guardadas. a En eso la voy. siguiente conferencia Esa recuerda cosas del vez, partido no, anterior. pero él puede hacer Va eso. soltando de a poco. Exactamente. Así mismo. Recorre más por mucho menos con Shell e Itaú. Los lunes carga la calidad de los combustibles Shell con 15% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Entérate en @Shell Paraguay, Shell mejor Yo por soy de lejos. Encarnación y vos si hay que jugar vóley en mi cancha. ¿Cuántos partidos se juegan ahí? Y ahora el domingo hay Olimpia 2 de Mayo. Olimpia 2 de Mayo, Ese es un bueno. lindo partido en Encarnación. ¿Va a jugar vóley o dónde? Y en Encarnación va a ser. ¿Dónde se jugó el partido? En Encarnación. ¿Y sí. qué dijo Manolo? Hay que jugar vóley, que la cancha no está. ¿Y te parece? Jugaba todo por arriba. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Y bueno, ocurre que a veces uno entra en teleshow, pero o sea que Manolo digo que en tu cancha hay que jugar vóley. Y no sé, yo creo que él tiene que ocuparse de su equipo y jugar mejor nomás. Yo soy cerrista y es una pena de nuestro equipo. No te digo eso, Jorge, porque puede decir de otra manera. Dice acá hay que jugar vóley. Puede ser pretexto, justificativo. Ahora te hago una pregunta y quiero que con mucha nobleza respondas. ¿Qué le falta a Encarnación en caso que sea necesario mejorar el campo? Nada, solamente que no sembramos el pasto de invierno, solamente eso, porque no necesita 22 días que no se utilice, ¿verdad? Y nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, simplemente por eso, no tiene ningún desnivel, no hay ningún pozo, y yo creo que es un poco desacertada la opinión del profe. Yo lo respeto a todos a ellos, pero yo creo que fue una ofensa para todo Encarnación. Por eso te pregunto, sin generar ni provocar nada que se le parezca, yo me hago cargo de lo que dijo. Hubiera dicho en otro término, esta cancha puede estar en mejores condiciones, vamos a esperar, pero la manera como lo dijo
Me pareció Y una agresión no innecesaria. cayó bien. Nosotros nos sentimos muy mal, ofendidos. A Palau se le preguntó y él dijo, esto es un lujo jugar en un estadio como este, en una cancha como esto, dijo, y no sé por qué hay tanta apreciación de uno y otro, ¿verdad? Y yo creo que si una persona opina, dice constructivamente y no dañinamente, nosotros lo vamos a aceptar, vamos a asumir lo que hay que asumir, pero no ofendiendo. Es que Para nosotros una ofensa. considerada una ofensa, ¿no? Sí, así es. Y sí, lo dijo Y además irónicamente. de eso, mira, el Cerro Porteño le envió a su canchero, un señor, no recuerdo el nombre, un señor grande ya. Ellos vinieron a mirar la cancha y se sorprendieron en el estado que está, con tanto uso y sin pasto de invierno, está en óptima condición, me dijo. Le pueden preguntar. Se contradice Pero lo que dijo Manolo. Cerro Porteño, por decir nomás, para hacerle recordar al profe, al técnico de mi queridísimo club Cerro Porteño, a Manolo, el año pasado perdió en su cancha 2-0 contra Cerro. No sé si cuando eso plantaron mandioca en su cancha o no sé por qué perdieron de esa manera, ¿verdad? Y el clásico se jugó en la cancha de Cerro, tampoco pudo ganar, casi perdieron. O sea que yo no sé qué iba a pasar si no le llegaba a ganar hasta Tacuarembó aquí en Encarnación. Realmente no sé qué iba a decir, ¿verdad? Te sorprendió, Jorge, ¿no? Realmente a mí me sorprendió, porque nosotros somos muy educados, respetuosos con todo, ¿verdad? Pero que no es malo insultar. Yo quiero que todos observen y que sean constructivos, no ofendan ni tampoco todo lo que nos cuesta y el esfuerzo, ¿verdad? Y yo creo que no es la manera correcta. Si él tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, que construya pero que no destruya. Y en esa posición, ¿cuál es institucionalmente como presidente de la Liga Encarnacena? Y nos molesta realmente, ¿verdad? Nosotros siempre le vamos a dar bienvenida a todos, jamás ofendemos a nadie, jamás reclamamos nada y siempre estamos para aprender, siempre estamos para escuchar, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay que construir y no destruir, ¿verdad? El fútbol paraguayo necesita una descentralización y yo creo que todos tenemos que ser corresponsables para mejorar, para crecer, pero jamás para destruir, ¿verdad? Yo creo que muchas veces algunas apreciaciones puede hacer daño negativo y no es constructivo. Nos gustaría recibir del profe alguna observación constructiva y que nosotros en base a eso nos motivemos y sigamos trabajando para tener cada vez cosas mejores a disposición del fútbol paraguayo. Jorge, estas respuestas son tuyas como presidente de la Liga Encarnacena. No habrá ninguna, es decir, esta lo haces público de esta manera, nada de otra que no fuese esta reacción de parte de ustedes. No, nada, yo solamente lo digo porque me preguntan, pero a mí no me gustaría realmente opinar ni responder estas cosas, porque considero que no es buena, es dañino para nosotros y para el fútbol. Y yo repito, me gustaría escuchar recomendaciones positivas y no ofensivas. Olimpia juega ahí el domingo de 2 de mayo. Así mismo, Olimpia no sé por qué juega acá, si es que están en tan mal estado está nuestro campo de juego. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántas Jorge, opciones tiene, verdad? Y quiere venir a Encarnación, entonces yo creo que no sé, realmente no sé qué iba a pasar si no ganaba Cerro Porteño, ¿verdad? Y tampoco no fue por centro que ganaron, fue un pase del fondo al ras del suelo, uno de los delanteros dejar pasar y el otro delantero convirtió, ¿verdad? O sea que no sé, realmente no molesta y nos duele mucho. Jorge González, si tuviese mano a mano con Manolo, ¿qué le decís? No, me dio nomás, profe, que me gustaría escuchar sugerencias positivas, constructivas y no ofensivas. Yo creo que ofendió a todos los encarnaciones. Bueno, Encarnación Fútbol Club frente a Tembetere ahora, Jorge, vienen de perder. Sí, perdimos, cada juego es una final, vamos a evaluarlo después con más tiempo, pero hoy estamos abocados ya a Tembetere, que el día el miércoles 14:30 ahora en nuestra humilde cancha de Villa Alegre. ¿Por qué le decís de esta manera? Le decía a Manolo. No, le digamos no para todo, ¿verdad? Pero se nota que está lastimado. Se te nota ofendido, Jorge. Con esfuerzo tenemos una cancha, ¿verdad? Y duele cuando nos tratan de una manera que yo creo que no corresponde por lo que somos y lo que procuramos. Jorge, ¿y cómo es el tema del espectáculo en Encarnación con Olimpia? ¿Se vendió el espectáculo? ¿Ustedes compraron? ¿Cómo es? ¿Quién compró? ¿Ojeda? ¿Cómo es? No, Olimpia es local, ¿verdad? Pero va a recibir la 2 de mayo y feliz también nosotros que 2 de mayo venga. Un club a quien también tenemos mucho respeto, aprecio, ¿verdad? Y Olimpia va a actuar de local en nuestra cancha, en el sur, y van a organizar con el grupo gerenciador que siempre está comprando ciertos espectáculos para Encarnación.
Acabo de decir Ojeda Pancho. Jorge, ¿y con Así relación a mismo. otros partidos? Y siempre hay, ¿verdad? Olimpia quiere seguir viniendo, como así también se están viendo con otros clubes, ¿verdad? Yo creo que Tacuarí va a seguir viniendo, había hablado yo en su momento con Mameliano también, y yo creo que siempre vamos a estar y siempre ya en esto, y nos pone contentos y muy orgullosos inclusive por venir de equipos tan importantes de la capital de nuestra ciudad. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes, el agradecido soy yo, y el saludo de siempre, y un gran abrazo aquí en la Perla del Sur para todos. Gracias, Jorge González, presidente de la Liga Encarnación. Habló como presidente de la Liga, presidente de Encarnación Fútbol Club. Inclusive dijo, soy cerrista, y ahí también le Manolo. tiró no me gusta el equipo. Manolo. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Pues sí, se puede mejorar la Claro. cancha, me gustaría que se mejore para que el fútbol paraguayo, pero esa ironía será. Bueno, qué pena que vino una aldea. Vino a una aldea, para él. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Distrajo la atención también con su declaración, porque su equipo no jugó bien. Nos Claro, quedamos... llevó hacia otro lado. Claro. Ese primer tiempo fue Suena más feo. excusa. Recién en el segundo lo de no la mejoría. cancha. Quizás no estaba en buenas, grandiosas condiciones, por pero eso te digo, es una forma de distraer la falta de ideas ofensivas. Al hincha de Cerro le toma de tonto, veo. Porque mañana tenés que sos esclavo de lo que decís y amo de tu silencio. Él puede manejar de otra manera, que necesitamos mejorar, quisimos hacer esto. Cuando de entrada dice, habla del clásico. Y claro que se hace responsable. Cada uno por responsable de lo que hace en la vida. No vas a transferir vos lo que hiciste al que está al lado. Eso es intransferible. No se puede transferir. Pero digo nomás, si su equipo jugaba bien y venía jugando muy bien, y lo que dijo, y arrancó luego contra Olimpia. Es decir, no fue directo. Dijo, venimos a hacer un gran clásico, ¿verdad? sí, empieza así. Últimamente viene haciendo así, que al siguiente partido empieza diciendo lo que sucedió en el partido anterior, recuerda algunas cosas. En un momento ya pasado un tiempo recordó cuando perdió en Mallorquín, Ahora, después otras situaciones puntuales, otros partidos. No sé si Como para que viene España, mezclando pero todo el tema. Pero desde que llegó es como exagerado en sus declaraciones muchas veces, es verborrágico, y tiene una manera de declarar que Pero se al va todo comienzo, muchas no, veces. pero al comienzo no era así. Al Te comienzo condito, era muy mesurado. parecía serio, tranquilo. No, perdón, parecía... estuve acá, Una vez conozco que se la le escapó casa. el título, ahí comenzó a sacar su otro Habíamos yo. dicho que era conservador. Sí. Así mismo. Ese es el concepto que teníamos. Y después con el paso del tiempo, quizás con la presión encima, fue cambiando. Hasta en algunas decisiones, porque de repente en algunos partidos hizo cambios así a la Sí. desesperada, cambios que nada que ver, que no le funcionaban después, y empezó a hablar más de la entró cuenta. Ferfer, hizo Sí, gol. hizo gol. Llegó Rosada a la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. 11:42. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. El único invicto del campeonato de Olimpia. Sí. Con un detalle que tiene más a favor. Tiene 10 goles a favor y solo 2 en contra. Porque Cerro tiene 10 goles a favor y 4 en contra. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo, hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. ¿Perdón? Los 2 goles de edición de penal. Los quién? dos goles de elección de penal. Solo de Olimpia. penal le metieron a Olimpia. ¿Quién fue? Guaraní y Cerro. Guaraní, Cerro. No, Yo, Sergio y brillante, Guillermo, Carlos. 2 de penal. No, sí. Anda bien Palermo. Encontró el equipo. Yo dije, anda bien Palermo. Anda Yo no bien el dije- equipo. Yo Y en dije, algún momento anda... cuando estuvo complicado le salvó Olveira, que tuvo mucha actividad. Sí. Salvo el partido de ayer. Guillena, ¿dónde ataja? General Caballero. General Caballero. ¿De dónde salió? Buen arquero. Es bueno. Y él en primera apareció en general. Vamos a buscar de dónde, pero me parece que es de Probablemente allá. él sea uno de los mejores. Hoy él, Hoy día Coincido. él y Rossi. Rossi anda bien. No, sí anda bien también. Pero Ayer Guillena, sacó 3-4 pelotas. ¿Quién salió? Y es un arquero joven, veo que tiene 23 años. 23 años. ¿quién? Luis Guillem. ¿Y de dónde 20 salió? partidos jugados en la primera, todos en General Caballero, 1.95 de estatura.
Para mí Olimpia ayer jugó su mejor partido. Y si repasas mentalmente vas a encontrar que fue el partido que en más situaciones creó. Independientemente del estado físico de este cúmulo de partidos que tiene. Más en el segundo Mariano. tiempo. En el segundo tiempo, porque en el primero tuvo la de Benítez de cabeza. Después una de Richard también de cabeza. Ah, Richard de cabeza. Pero llegó muchas veces. Llegó muchas veces, sí. Después tuvo Sus 4 laterales. En el segundo hay una que 4 Hugo claritas. Benítez tira al lado del palo, después una que vuela Sí. Rossi. 2 que sacó Rossi en el La de segundo. Redes que engancha para adentro Pero y ustedes saca el están remate. contando lo que tuvo final. Claro, lo que tuvo Ah, final. claro. Después. Hay otra que desborda, después Sí, tira sí, sí. mal el centro. Otra todo. cosa, Red anda muy bien. Ah, Pero no por lo de ayer. Solo el nivel. Él desde que apareció, si bien es cierto le costó un poquito, está rendiendo de manera regular. La Redes versión del rinde Redes regular. de Guaraní, la buena versión que Pero después nos llevó a la vos le conferencia. ve a él y le ve siempre Sí. parejito, le ve bien siempre, ahí está Redes. ¿Verdad que no solamente sí, en el muy bien. desborde, Sí, sí. para el gol del partido anterior? Hablamos de su regularidad propiamente, y es mérito de Palermo, Sí. ¿o mérito de quiénes? De Palermo. De Palermo. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando contigo Money obtienes 20% de descuento en tus compras. En Farmacias Catedral amamos ¿A qué hora te cuidarte. despertaste hoy? Sin bola. Temprano. No, vos tenés cara de 11 menos cuarto. No, 7:30 por ahí. Y después 7 pipí seguí durmiendo. No, tú no. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo y garantía de Electropar. Porque ¿cuándo se van a tener los jugadores de la selección? El fin de semana. ¿Por qué salió Probablemente Richard viernes. Ortiz? Y Richard, entiendo que tiene que ver con eso de seguir evitando el desgaste ¿Pero por qué supremo. salió? Y explicaba Palermo que con Alex Franco hizo eso, con Richard va a seguir haciendo eso, y pero aparte porque Richard- juega otra vez el jueves. Yo bueno, creo que Richard por la idea edad, es- más que por otra cosa. Sí, más bien. Él no está Más por lesionado. cuidarlo. ¿Y por qué no jugó Marcos Gómez? Eso me pareció llamativo, que haya preferido a Ramón Martínez por sobre Marcos Gómez, por ejemplo. Y que- tenía dos cambios y que todavía. Ramón Martínez no entró bien al partido. Y aparte él hace un mes que no juega, por eso fue... A mí me sorprendió Franco ayer, me gustó cómo jugó y llego a este análisis. En la semana trabajó diferenciado, es decir, no trabajó al ritmo de los demás, trabajó menos que los demás, porque el clásico no la tocó, jugó un clásico por debajo de su nivel. Entonces digo, es la recuperación del muchacho, porque él tiene esos altibajos en su rendimiento. Pero todo con consentimiento, preparador físico, el técnico. Claro, no, por eso digo, hay jugadores que recuperan enseguida, hay otros que demoran más. Por eso, es decir, para entender por qué a veces juegan muy bien y a veces juegan por debajo de lo que uno... Y hay que ver cómo analiza Carlos ahora Palermo la seguilla de partido. Sí, justo eso iba a plantear, porque 5 partidos seguidos que repitió equipo, pero ahora juega jueves y domingo. Pero no te ¿Cómo? preocupa eso, porque todos tienen el mismo desgaste. No es un problema. Pero da para meter todo Sí, igual. sí, ¿O? sí. El problema es cuando vos jugás y el rival no juega. Pero ahora juegan todos. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Richard Automotores. tenía amarilla. ¿Puedo decir motivo del cambio de la amarilla? No. Podría ser también, pero No, no. no cambia un jugador. Volviendo a lo de Redes, se constituye... Perdón, Gustavo, nuestro colega dice, discúlpame Pancho, Sí. y se notaba demasiado cómo Palermo le quería ganar a Mediano. Solo 3 cambios y no se arriesgó en ningún momento con la sub-19. Sí. Y él dijo, en la 2 conferencias atrás le vamos a ganar a Emiliano, dijo. Porque le preguntaron el tema de la racha. No sé si te acuerdas, Víctor, si vos Sí. tuviste esa conferencia. Y él dijo, le vamos a ganar. En realidad, no, él quería decir otra palabra, pero después dijo, le salió, le vamos a ganar a Emiliano. Y al final se le dio. Él tenía confianza que se iba a dar eso. Juan Carlos Rojas, yo no estoy diciendo que no tenga razón o tenga razón del campo de juego porque le mencionaste a mamá con su proverbio y te agradezco el proverbio de mi querida mamá. Lo que digo es la manera como dijo nomás lo que yo cuestiono. ¿Sí? Porque ayer Zamudio nos dijo igualmente. en la Exactamente, previa, yo, él dijo, Manolo. el campo no estaba bien, pero hay forma y forma de Pero decir. fue más Claro, diplomático claro, Zamudio. el otro está para jugar Claro, gol, eso eso, nomás. claro, esas cosas. La manera nomás, Juan Carlos. Él Gracias, necesita abrazo, Juan distraer, Carlos. que su grupo Abrazo. piensen solo en el partido.
CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Volviendo a lo de redes, Esto es que más importante. Gustavito tiene talento. Como se dice, cuando las cosas uno no puede conseguirla, bueno, ¿qué le vamos a ganar a Emiliano? Es más fácil. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí está lo que decía. No, porque no le estaba encontraba saliendo la una palabra y dijo que le vamos a ganar. Y después él se acordó de la palabra y dijo... Después Esto es lo que dijo, Sí, en la Como conferencia. se dice, cuando las cosas uno no puede conseguirla, bueno, ¿qué le vamos a ganar a Emiliano? Es más fácil. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sí, antes del clásico fue Sí, eso. porque porque- la pregunta fue el tema de que últimamente había una paternidad a Meliano, que fue un rival que siempre le costó, y allí no le salía la palabra y dijo, no, le vamos a ganar. Y después sí le salió la palabra que ya no recuerdo cuál era, pero dijo, le vamos a ganar y se le dio. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Y Cerro? Y ganó, pero tiene cosas varias por mejorar. Pero ganó, sigue ahí a un punto de Olimpia. Da Costa es muy bueno. Ahí me Espera, acordé. ¿Es titular hoy? No es titular hoy. Da Costa es muy bueno. Sí, señor. No es titular hoy nomás. Necesita y jugar ahí- con y El está- alguien. el día en no. que le den, yo diga que acá lo quise, hace 2 meses, cuando debutó, estaba fuera de forma. Tiene lectura de juego. ¿Y qué es lectura de juego? Lo que vos entendés. Si vos no entendés esta mesa, es muy difícil puedas entender un debate. Pongo un ejemplo, si se quiere para mucho fuera de lugar, sí que me quieren cuestionar. Pero tenés que entender lo que querés. Y Da Costa da a entender que quiere jugar, colectivamente hablando. Es lo que le dice. ¿Cómo te va, Isidro? Isidro. Se fue Isidro, Pi. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en Aposta.ua y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Bueno, está Isidro, Pita, ¿cuándo viene por acá él? Isidro, ¿cómo te va? Buenos días, Arturo, para vos y toda la audiencia. ¿Cómo andás, Isidro, después de la convocatoria? Independiente del partido, oye, no tiene nada que ver, hablemos de la selección. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de recibir esta convocatoria. Estaba esperando ya eso y ahora muy feliz, muy contento por recibir el llamado. Debo preguntarte, Isidro, ¿esta es una compensación que te dio la vida futbolística, por decir? Exactamente, Arturo, así mismo. Y uno recibe, dice selección, y vos venías manejando, porque se habló mucho el tema que podría ser convocado Isidro. Sí, yo siempre seguí trabajando silenciosamente para que en algún momento me puedan llamar, y yo creo que no puede ser de la mejor manera ahora porque estoy en mi etapa más goleadora acá en Brasil. Yo creo que estoy coronando esto de la mejor manera. Y el propio Cuiabá estaba muy feliz por lo tuyo. Sí, muy feliz, todos los compañeros, los cuerpos técnicos, también el presidente, muy feliz. Soy el primer jugador en Cuiabá en ser llamado a una selección profesionalmente. Y esto que se habla con César Argüello, tu representante, que ahí preguntan en Cuiabá por Isidro Pita para una transferencia, ¿esto hace que tu cabecita dónde se ubique, Isidro? ¿En Cuiabá o ahí es lo que puedan alterar tu mente? No, yo la verdad siempre trato de centrarme en el club donde estoy. Obviamente recibir algún sondaje, alguna propuesta es por fruto del trabajo
por fruto del trabajo, y obviamente a mí eso me motiva, me sigue dando más ganas de seguir creciendo como futbolista, y obviamente también para que sea algo bueno para el club y tanto como para mí. ¿Y qué te hace pensar, Alfaro, contigo? ¿Qué consideras lo que dio para que te haya llamado? Yo creo que el trabajo, las ganas que siempre demuestro en cada partido, independientemente si marque o no gol, yo creo que siempre trato de molestar, como se dice, de hacer la jugada sucia, y también a la hora de marcar goles, si es que me toca, siempre trato de hacerlo de la mejor manera. Bueno, compañeros, Isidro Pita, ¿algo más? Sobre Isidro, sobre este momento de selección, supongo que cuando te llega esa carta de convocatoria, muchas cosas, muchas emociones dentro tuyo, porque fue un sueño que hace mucho lo venís persiguiendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Ellos mandaron la nota del club, luego ya le mandaron a mi representante, y ellos ya me habían comunicado a mí, y sí, se te pasa por la cabeza desde el inicio de tu carrera. Obviamente es algo que todo jugador sueña, poder representar a su país, y la verdad que no tengo palabras para poder describir esta felicidad. Isidro, antecedentes de inferiores, recuerdo en selecciones, me refiero, en su momento habías estado en la prelista para el preolímpico del 2020, ¿verdad? No quedaste en aquella lista final, pero sí hiciste los amistosos y los preparativos. Sí, exactamente, creo que era sub-23 si no me equivoco. Exactamente, sí. Sí, estuve en esa prelista, estuve en los amistosos también, me tocó jugar en la cancha de Sol de América. No me acuerdo contra qué selección, pero me tocó jugar. Contra Colombia era aquel amistoso. Dirigía el asistente de Berizzo, el equipo, Marcucci. Sí, exactamente. Pero en aquel momento vos ya estabas en Santaní, ¿verdad? Sí, en Santaní ya estaba. Santaní, y para recordar también más sobre tu carrera, en su momento vos hiciste inferiores en Cerro, jugaste hasta la reserva, no se pudo dar la continuidad, tuviste que salir a buscar otros aires, y ahí empieza el despegue de Isidro Pita. Sí, yo hice todas las inferiores en Cerro hasta la sub-18, sub-19, que en esa época se combinaron. Luego de ahí fui para Portugal, y ahí ya vine para Santaní, Luqueño, Olimpia, y ahí, gracias a Dios, ahora actualmente en Brasil. Francisco. Isidro, con relación a tu momento, volviendo otra vez a tu juego, ¿qué le fuiste añadiendo del fútbol brasileño, del jugador que eras cuando llegaste recién y el jugador que sos ahora en Cuiabá? ¿Qué pudiste adaptar y qué te diste cuenta vos de que decís, esto ya lo hago bien ahora, me sale en automático, mejoré en esto? ¿Qué nos podés decir de eso? Y yo creo que lo principal acá en el fútbol brasileño es la intensidad. Se juega intensamente los 90-95 minutos, y también que se juega cada 3 o 4 días, tenés que estar preparado física y mentalmente. Yo creo que eso también ayudó bastante, me ayudan bastante también acá en el club con el tema de los nutricionistas. Tengo gente que trabaja conmigo en lo psicológico, así que eso también, quiera o no, aporta bastante a un jugador. ¿Y tu sueño, es salir de Brasil mismo, del mercado brasileño, emigrar a Europa? ¿Cuál es el sueño de Isidro Pita? Y ahora mismo estoy cumpliendo un sueño, que es estar en la selección paraguaya mayor. Yo creo que eso es uno de los sueños que siempre tuve, y luego yo creo que acá en Brasil estoy bien ahora. Como te dije también, estuvieron recibiendo varias propuestas, y eso yo creo que de aquí a fin de año se va a ver. La verdad que estoy concentrado en lo que va a ser la selección, y también acá en Cuiabá. Lo mejor para vos, te esperamos por acá. ¿Cuándo venís al país, Isidro?
Todavía no sé, estoy en conversación con ellos. Tengo un partido sábado acá con Cuiabá y luego de ahí estaría viajando para Paraguay. Te esperamos, gracias Isidro, muy amable. Dale, abrazo grande para todos. Gracias Isidro, Pita. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo Peire. Dice Luis Carazale, vamos a romper la racha. Esa es la frase que no le salía. Exactamente, sí. A Palermo, sí. a Martín. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751 Casi Kubitschek. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Vos pusiste en juego para lo grande lo que dijo Jorge González, niño. Sí. Germán Cafa dice, publicó él también. Jorge González. Retuiteo. Jorge. Germán. No, Germán Cafa dice, publicó la entrevista de recién. Okay. ¿Ah? No entiendo a qué se refiere. El contexto. Y acá está, y pone el Twitter y después se publicó y... Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Quién me dijo así? Se enojó y no entendió. ¿Quién es? ¿Quién? A vos, Gustavito. ¿A quién le hizo así estando ahí? Ni idea. ¿Eso qué significa en radio? Pegado. Y ahí está Jacinto. ¿Sabe quién es Jacinto Herrera? No. No, él no sabe quién es Jacinto Herrera. No sabe quién es Jacinto Herrera. No sabe quién es Jacinto Herrera. Y yo estaba ahí. Y de acá, en el estudio grande de la radio. Y me mira, eran las 11:30 de la noche. Y yo le hago así a él. Porque vino a ver rutina, él venía de la Argentina. Decirle a que venga más y acá porque más. A la puta. ¿No sabe quién es Jacinto Herrera? No. Busca quién es para los viejos Jacinto. Bueno, después de un gran partido como fue el del Clásico y no tuvimos la fortuna de ganar, hoy en un campo impracticable, es impracticable. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Y no sé, yo creo que él tiene que ocuparse de su equipo y jugar mejor nomás. Yo soy cerrista y una pena de nuestro equipo. Por decir nomás, para hacerle recordar al profe, al técnico de mi queridísimo Club Cerro Porteño, a Manolo, el año pasado perdió en su cancha 2-0 contra Cerro. No sé si cuando eso plantaron mandioca en su cancha o no sé por qué perdieron de esa manera, ¿verdad? Y el Clásico se jugó en la cancha de Cerro, tampoco pudo ganar, casi perdieron. O sea que yo no sé qué iba a pasar si no le llegaba a ganar hasta Cuarida aquí en la Encarnación. Realmente no sé qué iba a decir, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, después de un gran partido como fue el del Clásico y no tuvimos la fortuna de ganar, hoy en un campo impracticable, es impracticable. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Y no sé, yo creo que él tiene que ocuparse de su equipo y jugar mejor nomás. Yo soy cerrista y una pena de nuestro equipo. Por decir nomás, para hacerle recordar al profe, al técnico de mi queridísimo Club Cerro Porteño, a Manolo, el año pasado perdió en su cancha 2-0 contra Cerro. No sé si cuando eso plantaron mandioca en su cancha o no sé por qué perdieron de esa manera, ¿verdad? Y el Clásico se jugó en la cancha de Cerro, tampoco pudo ganar, casi perdieron. O sea que yo no sé qué iba a pasar si no le llegaba a ganar hasta Cuarida aquí en la Encarnación. Realmente no sé qué iba a decir, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, después de un gran partido como fue el del Clásico y no tuvimos la fortuna de ganar, hoy en un campo impracticable, es impracticable. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Manolo, el español. Tranquilo, eso es bullying. ¿Vos me permitís eso, bro? Y él no es el dueño de todo. Y de acá, Jacinto Herrera cuando vino acá dirigía un programa en la mañana, hola abuela, hola abuelo, qué tal papá, qué tal mamá, en la mañana en Canal 9. Pero él cuando vino acá era el mejor actor paraguayo en la Argentina, con Isabel Sarli y más, hizo película, era el número 1
de los actores paraguayos en la Argentina. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancop crece desde la ¿Qué raíz. hizo Jacinto Herrera? Isabel Sarli hizo la burrerita. Esa es Isabel Sarli. Oh, bueno, listo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Log, además estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Isabel Sarli, ¿vio? Puta que Dios. Un evento exclusivo de Tupi con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre, descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Boyan y Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Isabel. ¿Qué querés que cuente? Tenía yo sin ti mi corazón dormido. ¿Sabes lo que le pasó a él? No. ¿Vos sabés quién es de Chan Nabur? ¿Vos sabés quién es Chan Nabur? De nombre me... de nombre. Y te reí de nombre. Hasta ahí. Y de nombre. Y no sabés quién es Chan Nabur. No. No sabés reservista por aquel quién es el con la melodía. No, yo no le Ni conozco. idea tenés. ¿Sabés quién le llamó y le dijo tu misma melodía? ¿Vos conocés a la mama? No. ¿Y reservista por aquel? No le conozco yo. Hace Agustín Barbosa, hace... No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Bueno, listo. Atención, capeteños de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo, kilómetro 21 y medio, esquina Monseñor Darío Céspedes, los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Es un poco de cultura general nomás. La mama y reservista Purajey. Le llama Agustín Barbosa Paraná estando en Europa. Y le dice de un país al otro, le dice Paraná, Agustín, cuidado con tu melodía. Porque y ya está en otra interpretación. Reservista Purajey. Lo único que le pidió a Agustín Barbosa fue a Charandabú incluirle como coautor de la mama, porque es un plagio la melodía. Y Charandabú estaba, bueno, esto no. No. Estaba con un trabajo acá haciendo la canción Isabel. Y escribí Isabel y dice, ¿estás solo? Eran las 1 de la mañana, pues. Le estaba dando... Bueno, 1 de las 2, ya pasó mucho tiempo. Tarde ya. Entonces comienza a darle el trago. Solo. Un bizcacho. Y comienza, sí, con un bizcacho. Ojalá que me inviten estos días. Perdón, estaba tomando un vino de la gran. Estaba con un vino. Buenísimo el vino. Ojalá que me inviten estos días. El fruto de los Andes parece que era el vino. Álamos. Estaba con un álamo chana. Sí, lo que más me encanta es esa cosa. Y comienza a escribir Isabel. Entonces él pone Isabel. Después le da otro trago. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto, escribirnos o llamarnos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Vos no naciste en Villarrica? No, en Charandabur. Porque el que se quedó dormido contaste toda la historia, el otro no contaste toda la historia al revés. ¿De cuál historia no conté? La de Dani, por ejemplo. ¿Qué cuál Dani vio? Dino Sani. No, ese no voy a contar. Y ocurre que Charandabur... Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retirala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Un señor bajo, debe tener unos 60 y tanto de estatura, sentado ahí trajeado, acá sí estaba. Nosotros trabajamos para grabar con concurso de pilleta, publicidad de baile, y vemos un señor sentado. Y le digo, decimos a Coco de Prieta, en cariño para la familia de Coco de Prieta, vamos a grabar, Coco. Está el señor ahí, pero decirle que... ¿Sabe quién estaba sentado esperando turno? Char Asenabur. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ocibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambre Avenida, Cacique Lambre, Casi Pancito López, teléfono...
Bueno, listo, vendemos. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, el Yopuy Super Quitadol Forte Ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Para cada dolor hay un quitadol y que no te olvides, Yopuy Super Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué? Salió ahora el calendario de la Copa Yo pensé que iba a hablar de Sudamericana. Chana, ¿y qué pasó? Libertad Cruzeiro, jueves 19 de septiembre la ida, jueves 26 de septiembre la vuelta, 20-30 en ambos casos 20-30 hora paraguaya, ida en el Defensor del Chaco, vuelta en el ¿Qué Mineirao. fecha juega, Víctor? Jueves 19 de septiembre y la revancha jueves Porque hay 26 fecha de 17, 18 y 19. septiembre. Así es. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Licenciada Soledad, pensaba quién echaban a Ur. Y Jacinto Herrera. Contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, no el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estoy con una gripe apestosa. Ashiama y te cambio de cosa. Ahora me bajé el colectivo, amor, en el 23 me subí. Y, perdón. Puta carajo. Llega un momento en mi vida, será, que quiero reventarle, será. Llega un momento en que yo digo, ¿cómo? Ponemos su WhatsApp, que le revienten a Gustavito. Programa deportivo, le quiere escuchar campeonato, fecha cumplida. En este campo Copa, lo que hay que hacer es selección, jugar con la gente al comiendo. vóley. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Y no sé, yo creo que él tiene que ocuparse de su equipo y jugar mejor nomás. Yo soy cerrista y una pena de nuestro equipo. De Manolo y el señor Jorge González, presidente de la Liga Encarnación y fue Encarnación. Me acordé de Carlos. Él dijo, hay que juntarlo a Fernando Fernández con Chico da Costa. Los que mejor tratan a la pelota. Y ahí es, exactamente. Sí, productivo. Necesita jugar con gente que sepa jugar, Da Costa. Pero acá hay que entender, si eso vemos nosotros, ¿por qué pensar que Manolo no ve? Entonces el análisis que tenemos que hacer, ¿por qué no juega de titular Fernández? Claro. Que es lo que en el entrenamiento no está haciendo. Pero en un O partido hace, él fue titular, o no. e inmediatamente perdió el puesto. Después ya no entró más ni de suplente al siguiente. Y no rindió. En Mallorquín me parece que fue. Pero no rindió. Sí, no rindió. O sea, ya tuvo esa oportunidad. El que va a ir quedando a este ritmo me parece cada vez más relegado es Churín, porque Sí. él va perdiendo No tuvo protagonismo. minutos, no. Ya la vez pasada entró un rato, ahora no entró. O sea, no. Evidentemente hoy Da Costa le saca una ventaja y Manolo lo utiliza mucho más al brasileño. Pasó a ser su que la delantero gente. principal. Sí, Da Costa hoy es el Sí, titular. la referencia. Es que tiene el cupo de extranjero también. También, Limitante. Arturo, escuché que el presidente Ameliano se está plagueando y puteando en contra de la arbitraje ayer y justo porque perdió contra Olimpia. No dijo nada cuando sus jugadores regalaron 3 penales que patearon horrible contra Libertad. ¿Cómo si él dijo no escuchaste en la entrevista entonces? No, pero aparte son situaciones diferentes. Claro, no, pero igual no escuchó en la entrevista. Con Petrobras llegar de destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Increíble, Arturo. O sea que yo estaba debajo de la grada pegado al alambrado, ¿verdad? Y vi la falta y vi que no cobraba y no sabía qué hacer. Se miraba a los policías que estaban al lado mío a ver si no podían hacer algo por lo que estaba pasando, ¿verdad? Ustedes no pueden hacer algo, le decía. No podía creer, Arturo, no podía creer. Después se fue al bar y dije, bueno, el bar va a ver, y dije, ¿verdad? El bar, sorprendido. Mi reacción fue salir del estadio, agarrar mi vehículo y retirarme de la cancha, Arturo. Y si hay cosas, escuchan por el relato, no tenés Gustavito. Acá, fíjate vos, con Jorge, compartimos plenamente con Gustavito lo que estamos. Digo Gustavito porque estaba en la consola, se dio la vuelta, vimos los 3 instantes, escuchá. La pelota falta. Tiro libre, ¿no? Eso falta a Martinich. Escuchá, Héctor. Sí, Arturo, sí, Arturo. El que no quiere creer está ciego, Arturo. Es imposible. Y te voy a decir algo más, porque a mí me están reventando de todo. Parece que hay un antiolimpismo, no es eso. Hay una falta que le hace Sarki a Franco. Esperá. Sí, pero como no termina en gol, y esto terminó en gol, no sé si me entendés reglamentariamente. Sí. Es decir, si de González, Derry tiraba mal o atajaba el arquero Rossi, no íbamos a hablar del tema, íbamos a decir, mira, no sancionó falta. ¿Verdad?
Sí, Arturo. No pasaba como desapercibido, si- íbamos a decir falta, pero terminó afuera de la pelota. Es decir, igual que pero ocurre que terminó un gol y eso está viciado, Héctor. Claro, Arturo, está viciado, increíble. Por eso, tío, le miraba a la policía a ver si no podía hacer algo, pues me sentía perjudicado totalmente, ¿verdad? Un error increíble, Arturo, un error increíble de una persona que estaba a 2 metros y de otra persona que tiene 5 monitores enfrente a él. O sea, si uno quiere pensar mal, va a pensar mal, ¿verdad? Por suerte yo no soy de pensar mal. Pero quería ver si es que los policías podían actuar ya ahí de oficio, ¿verdad? Y bueno, y te fuiste y no te quedaste. No, Arturo, me fui. Era imposible, no podía soportar, Arturo, era increíble, pero aparte, Arturo, no fuiste el único, colegas tuyos también en plena transmisión que hacían, decían el mismo comentario, o sea, el que no quiere ver es porque no quiere ver nada más, Arturo, ¿verdad? No, yo, O sea, cada uno asume lo que dice y hace, no sé si me entendés. Como no, la jugada claro, fue muy Arturo, clara, no es de eso digo, Medro. lo que te están diciendo de antiolimpista, digo, le tiene que decir a todo el mundo, ¿verdad? No solo a uno, ¿verdad? O sea, porque es imposible no ver esa falta, Arturo. Sí, yo lo pusimos en televisión. O sea, Ayer comentamos con Federico, con los compañeros. Hoy pusimos esta mañana. Claro, a mí no es que digo yo, ¿por qué esta agrede? No, lo que digo es que esto le hace daño al fútbol paraguayo. No sé si me entendés. Claro, Arturo. Es más, Arturo, ayer, después, bueno, esperé que pase un poquitito el tiempo y le envié al director de árbitro un mensaje respetuoso. Si querés te leo. ¿Cómo no? Hasta ahora estoy esperando la respuesta. Sí. Yo creo que por lo menos una respuesta me decía: ¿cómo estás, profe? Nunca quiero molestar, pero la falta previa de Ramón Martínez sobre Martínez previo al gol de Olimpia fue más que clara. Y emito una opinión porque me tomé el atrevimiento de llamarle a 3 colegas tuyos y consultarle con ellos antes de escribirte. Espero no incomodarte, pero estoy muy dolido después de ver lo ocurrido. Creo que muy respetuosamente y, bueno, hasta ahora no recibí respuesta. Era para el señor Aquino, es. Sí. Y no hay cambiado respuesta, su no número. hay respuesta. No. Y eso, Con la imagen de la televisión donde se ve el agarrón, ¿verdad? pero claro, yo te voy a confesar algo, Héctor, porque por una cuestión de cuidado, lo estoy haciendo una vez en cancha, otro no, ¿de acuerdo? Ayer transmitimos del estudio, dicho sea de paso, te digo bien ahí, y estamos con el niño Jorge, con Gustavito y los compañeros, coincidimos, falta. Inaudito. Y no te respondió Aquino nada. Estoy esperando la respuesta. Y bueno, y ahí tenés, pues, no, ahora se va a hacer asesorar, si no vio, va a consultar, y después hay que ver qué es lo que dice el informe del tema arbitraje, ¿eh? Pero igual, Arturo. No, el daño ya está hecho. Yo te digo nomás. En la fecha del miércoles pueden no arbitrar, pero el domingo no, va a seguir arbitrando y no pasa nada. Es lo que siempre digo, las sanciones no sirven para nada, Arturo. O sea, si al capitán de un equipo se le expulsa y tiene 3 partidos de suspensión, al árbitro que tiene una función mucho más importante que el capitán dentro del campo de juego, debería ser mínimo suspendido por 5 fechas. Y todos piensan como vos los dirigentes, o como el tema de opinión de Héctor Melgarejo, dejarle que hable. ¿Hay cómo están las relaciones dirigenciales? No, es bien, Arturo. Creo que yo, o sea, al que no quiere ver, es bueno, no. Ayer recibí el llamado de 2 presidentes del club, Arturo, solidarizándome con el tema. Inclusive, o sea, un mensaje y otro me llamó, ¿verdad? Y así es inaudito, o sea, estoy usando la palabra que dijo uno de esos presidentes, inaudito, ¿verdad? Y Arturo, vamos a poner un ejemplo de la suspensión de los árbitros nada más. ¿Te acordás de la falta esta que le habían hecho a Derly González en Mallorquín, que casi le rompen la rodilla? Sí, me acuerdo. El árbitro ese estuvo el sábado, un sábado fue el error en Mallorquín, y el domingo estaba pitando el partido Ameliano Nacional donde anula 2 goles de Ameliano. ¿Y cuál es la sanción que tuvo? Porque en la semana la dirección de árbitros determinó de que fue un error del árbitro no haberle expulsado al jugador de General Caballero Mallorquín por la falta que le habían hecho a Derly González. ¿Y cuál fue el castigo? Si es que el fin de semana siguiente está volviendo a arbitrar. O sea, si no sienten el castigo, no va a pasar nada, Arturo. Es lo mismo lo que te digo. O sea, al capitán de un equipo se le expulsa y tiene 3 partidos de suspensión, y el árbitro tiene una función mucho más importante que un capitán.
Pero hay cosas, Dentro del campo fue. no para para complacer lo que está diciendo vos, pero te repito, cosa que llama la incapacidad arbitral, le llamo yo esto, Héctor, ¿eh? No, es cierto. Compartido, árbitro de campo, VAR. Pero es muy abierto todo. Es muy abierta. Le toma y después le suelta, pero la intención es de sujetarlo, no dejarlo. Es muy clara la jugada, Héctor. Más claro, Arturo, que a 2 metros estaba el árbitro, un árbitro VAR con 5 monitores y otra vez un asistente VAR con 5 monitores enfrente, y no pudieron agarrar y sancionar esa falta clarísima. Y te repito, si la jugada terminaba sin gol, mira, no sancionó, pero terminó en gol, y eso es así. La de Franco, la que le comete Sarkis, la pelota no termina en gol. Si terminaba en gol, le pudo haber llamado el VAR al árbitro que no sancionó. Esta termina en gol, y esa es la reglamentación de cuando queda la jugada viciada, especialmente cuando se llega al gol en una situación irregular como la registrada ayer, Héctor. Así mismo, Arturo. A medida que pasa, duele más, Arturo. La pelota falta. Tiro libre, ¿no? Eso falta a Martinich. La pelota falta. Tiro libre, ¿no? Eso falta a Martinich. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Lo que es más, está a 6 puntos del promedio. Sí. De la zona. Está complicado, está todavía complicado. no puede respirar tranquilo. Ya 6 puntos. 2 partidos de diferencia. Exactamente, con Tacuarí. Con Tacuarí 4. Con Tacuarí 4 y con General 6, que es el otro que hoy estaría descendiendo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad pasa. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes para vos y todos ustedes. Bueno, contanos, ¿cómo anda Juan? ¿Juega hoy? Sí, juega hoy muy bien, muy motivado, así que feliz acá compartiendo con él también, y bien, todo bien. Contento también por contra Gimnasia, sí. Y contanos qué dice él, la selección paraguaya. Contanos, Hugo Peta, como representante de Juan. Y bueno, fue una sorpresa y recibimos, la verdad que muy contento. Yo también creo que le da mucha fuerza y bueno, le motiva al máximo al jugador, y bueno, poder representar a su país, y Juan está muy contento, ¿no? ¿Qué más te dice Juan? Contanos. Y bueno, me dice que cuando llegamos acá, uno es que la forma de trabajar acá le gustó mucho, el recibimiento también, hoy va a tener oportunidades de jugar también, y bueno, me dice que está feliz, ¿no? Está muy contento, ¿no? Y la gente también acá le da ese cariño, creo que tiene el soporte de todo, y bueno, eso también le da mucha confianza, ¿no? Está súper bien. Y con relación a lo de Olimpia, ¿te hace algún comentario o te dice cosa pasada? No, Olimpia bien también, obviamente muy agradecido con Olimpia, ¿no? Juan dejó huella en Juan Olimpia. Él decidió quedarse en Olimpia por el cariño de la gente y lo que representa Olimpia, ¿no? Muy contento, ¿no? Pero como no iba a tener, le dejaron saber que no iba a tener la oportunidad de pelear el puesto en el arco, entonces es una decisión muy difícil. Le costó mucho tomar esa decisión, pero él quiere jugar, entonces yo creo que bueno, ahora viene a un club que le da esa oportunidad, ¿no? Hugo, y justamente desde lo futbolístico, hoy él será titular, hoy juegan ante Gimnasia por la Liga Argentina, él arranca hoy. Sí, él arranca hoy, va a ser titular, y bueno, ojalá que le vaya bien también, y ya que pueda afirmarse en el arco de
de Belgrano, ¿no? Sí, ¿y cómo se sintió la vez pasada que le tocó jugar? Digo esto porque en el arquero se siente más, por así decirlo, esa inactividad, y él no venía jugando en Olimpia en el último tiempo. ¿Cómo lo viste? Si es que miraste el partido, ¿o qué te comentó él en todo caso? Y mira, él se sintió muy bien, el técnico también le dio esa confianza y le dejó saber que tuvo muy buen partido, cortó buenos centros, tuvo un partido bueno en general, pero sí, yo noté que de repente una falta de ritmo, de repente salía un poco desprolijo, ¿no? Pero por suerte tuvo un buen partido y bueno, yo creo que también con los partidos que tienen acá y bueno, unos partidos, creo que 2-3 partidos que juegue, yo creo que ya va a tener esa más confianza y bueno, va a pulir lo que le está haciendo faltar, ¿no? Que se gana con juegos, ¿no? ¿Directamente Alfaro habló con él o algún integrante del cuerpo técnico? Mira, la verdad no sé, creo que todavía no habló porque recién está conmigo y bueno, estuvimos hablando de otras cosas, pero no sé quién se comunicó de la selección con él, pero sí nos tomó de sorpresa porque nos avisaron de Paraguay que estábamos juntos acá y primero no creímos y bueno, después ya vimos que salió en la prensa y en la página de la APF también, entonces la verdad que fue muy lindo y una alegría muy grande, ¿no? Gracias como siempre por el tiempo, Hugo. No, a todos ustedes un gran abrazo. Muchas gracias, Hugo Peta, representante de Juan Espino. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos, podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Kumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Por el mes de agosto, 20% descuento con todo medio de pago en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12:27, Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Y decía Federico le sacó amarilla porque le dijo lo que le dijo. Que así no vamos a crecer. A Felipe Jiménez, Gerardo. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. 14 partidos sin ganar a Meliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. 14 partidos sin ganar y aún así no cayó en zona de descenso, lo que habla de lo bien que hizo la tarea previa. Pero ahora es una situación preocupante, o sea, completamente distinta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 12:28. Indalco, seguridad industrial, zapatones Flacol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Mañana hay 2 partidos, General Caballero Trinidense y Cerro Nacional. Nacional está embalado. Así es, Nacional viene bien, viene con buenos resultados. Se metió antes de que se jueguen los partidos del fin de semana, estaba tercero. Ahora obviamente se cambió esa posición, pero está sumando. Cuarto. En su objetivo de... Plantel joven, y Bernay trabaja bien con los jóvenes. Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Un saludo a los compañeros, a la audiencia. Le hiciste un gesto, después te diste la vuelta. Ayer a la noche pusimos el audio. ¿Qué era que le dijo? Le dijiste, así no vamos a crecer. Entiendo que se refiere al fútbol paraguayo. Y ahí la duda que nos quedó es qué te dijo en línea, Felipe. A mi criterio te dijo algo de preocupate vos por tu equipo o mirá tu equipo. Y ahí es donde vos le levantás el brazo y después la amarilla. ¿Recordás cómo fue la secuencia? Sí. Algo así. Situaciones, sobre todo lo que de repente uno quiere mejorar, en situaciones donde el arbitraje para mucho el juego, ¿verdad? Sea posible ataque o pérdida o caída de un jugador, donde
ellos caen en la trampa, que se entienda bien, en la trampa del jugador muchas veces, ¿verdad? El jugador constantemente cae y ellos compran eso, ¿verdad? Y me parece más que eso es lo que de repente yo siempre me parece que es una de las situaciones que nosotros tenemos que mejorar, ¿verdad? Pero esta derrota pesó porque venían con eso de la condición de invicto, es así, Felipe, ¿no? Sí, duele, genera bronca, porque, bueno, teníamos mucha fe, mucha confianza, veníamos haciendo bien las cosas y fue un cachetazo, un baño de humildad, pisar tierra y bueno, también los equipos poderosos también tienen tropiezos y nosotros que somos nuevos, que estamos viviendo esta etapa siendo un equipo recién ascendido, y sabemos que vamos a pelear hasta el final, sabemos que vamos a estar siempre entre los que están peleando arriba, ese es nuestro objetivo, así que esto es largo, ellos también nos van a ganar siempre, así que es saber convivir muchas veces con la derrota, duele, aprendizaje rápido y el jueves tenemos lo más importante, la revancha de local y ganando nos ponemos otra vez ahí en el grupo de arriba, estamos luego en el grupo de arriba ahora. Contra Meliano. Sí, partido difícil también y ellos tenían también su mirada en torneo internacional, ahora ya están bien enfocados en el torneo, necesitan también sumar porque también quedaron rezagados en cuanto al promedio, tan complicado también y partido difícil, rival directo también y que los dos buscamos salir de esa situación. Lo mejor por tu tiempo, gracias Felipe, muy amable como siempre. No, gracias a usted. Adiós Felipe Jiménez, técnico el 2 de mayo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y su uso tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Ahora con Marco Martinich, sí. Aprovecha con puntos Palma y Cooperativa Universitario pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de las compras que realices. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. ¿Cuándo va a ser el informe arbitral? Y yo no sé si va a salir hoy porque cuando hay adelanto suelen juntar las dos fechas y esperan que termine el adelanto. La cagada que se mandaron. Perdón. Lo ideal sería que salga hoy. El otro que se comió un penal fue Juan Gabriel Benítez. El partido Libertad. Si estaba 0-0 cobraba. Como estaba ganando Libertad, no cobran. Así es. Así es. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. 1232. Mide, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mide, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Así es aquí en el mundo. Los equipos grandes tienen esos favores, depende de cómo vaya el resultado. Descarga la Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicarle. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. No, está Martinich. ¿Y quién estaba a su lado? Yo veo que Hugo Iván Valdés estaba no cerca suyo, pero sí hacia el otro lado y él frena. Para hablar entonces con Iván Valdés, porque lo que le reprocha a Aldo a esos jugadores no seguir, porque se quedaron si el referee no cobró. Entonces, si no podemos hablar con Martinich, vamos a protagonista. ¿Y otro que estaba a su lado, quién es? Me parece que estaba cerca Maíz. Maíz, yo también pienso que estaba el número 5 Maíz. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotochi. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escribinos o llamanos al 099-1670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahí tiene el teléfono que nos dio Jorge Casal después. Vamos a seguir con lo de Ameliano y después tenemos el de la formativa, el de escuela de fútbol con Cuenca, que ayer le hizo una entrevista Iván Casal a la mamá
que estaba para viajar a Milán, y él se llama Javier Fretes. De cuando era chiquitito, sí, señor. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entrate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Sí, lo que vimos en Cuenca, y para graficar a la gente, obviamente todos ahora comenzamos a conocerlo más a profundidad, es que juega por derecha siendo zurdo, tiene buen pie, por lo menos en los videos que yo vi se puede notar eso, y tiene una altura interesante. Bueno, en el juego aéreo hubo varios goles de cabeza que hizo en juveniles. Ayer pusimos en televisión, en Fútbol a lo Grande, para que vean a Hugo Peta. Pusimos a comenzar el programa y si lo pinta que... Hugo Cuenca. ¿Yo qué dije? Peta. Perdón, vine a hablar, un saludo a Hugo Peta. De Cuenca pusimos los goles de él, arremetedor, peleador y muy expresivo cuando hace el gol. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. ¿Cómo te va, Aldo Maíz? Hola, ¿cómo andamos, Arturo? Bien, acá estamos hablando del error arbitral ayer, la falta no sancionada a Martinich. Aldo, vos estabas cerca. Sí, fue falta. Se vio muy bien que le agarró la cintura y no cobró. En la cintura, y después le suelta, le toma y le suelta. Sí, cuando ya pierde la pelota le suelta, cuando se dio cuenta que hizo falta. Y usted, sí, a vos te llamó la atención que el juez no haya sancionado. Sí, porque nos quedamos todos viendo que fue un penal, una falta clara. Nos quedamos parados esperando que pite. Y eso dijo Aldo Bobadilla ayer, que hubieran seguido ustedes, que se quedaron. Eso mismo, sí, nos quedamos con eso, porque vimos una falta evidente. Porque estaban convencidos que iba a sancionar a Aldo. Sí, puedo dar una cintura. Y Martínez le protesta y le saca la amarilla. Sí, eso mismo. Martínez le dice que fue full, y el le dice que no hubo nada y que la amarilla. ¿Y terminado el partido qué pasó, Aldo? No, nada. Contra el árbitro, reaccionaron, se acercaron. ¿Cómo? ¿Y con jugadores de Olimpia empujones también hubo? Ah, eso sí, fue un arquero Rossi que se discutió con uno ahí de de los juveniles, según me dijeron, que le empezó a decir que siga haciendo hora a hora, que demás cosas, y le faltó respeto. Ah, ahí empezó el tema, porque eso no nos quedaba claro, Aldo. Uno de los jugadores de Olimpia le dice que haga tiempo ahora, y ahí es donde Rossi reacciona y van a los empujones. Después Rossi estaba muy nervioso, incluso en la entrevista que le hicieron en la televisión. Decía que hay que saber ganar también. Fuimos tranquilos para el vestuario. Los guachos de ellos están gritando, pasan toreando, y no le dije nada. Yo sé perder, me callo la boca, me voy a vestuario y celebro con mi compañero. No es para bocear a nadie, no es así. Porque no fue y yo no le dije nada a nadie. Yo sé perder, me callo la boca, me voy para el vestuario. Pero pasar por al lado, toreando y refregando, no es así. Pues yo no le falta respeto a nadie. Pero terminó ahí, todos se dijeron algo otra vez en el túnel, Aldo, porque salían los dos equipos por el mismo lugar. No, terminó todo. Entonces salieron por el otro lado, nosotros salimos por el medio, ahí se fueron del banderín, salieron ahí. Sí, porque él hablaba algo, no sé si llegás a seguir las redes, Aldo, porque como Nicolás dijo el tema de que hay que saber ganar y todo lo demás, el público de Olimpia empezó a hacer circular aquella vez cuando ustedes lo eliminan de Sudamericano, le ganaron para uno, donde compañeros tuyos suben como una especie de cargada en redes sociales y más o menos la gente se acordaba también de eso. ¿No le presta mucha atención a eso? No le presto nada atención a eso. Es más, no tengo casi redes sociales, así que no estoy atento a eso, no estoy atendiendo nada de esas cosas. Y bueno, Aldo, seguiremos charlando, queríamos tu opinión, ya tenemos las nuestras, la falta no sancionada. Chao, Aldo, gracias. Dale, chao. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Pero si haces tiempo y viene un rival al terminar el partido y te ganaron y te dice, es muy normal que pase eso, que te digan, hey, seguí haciendo tiempo. Hace tiempo ahora. ¿Entendés? Es normal eso, no es una cosa de otro mundo, porque estás actuando con un recurso antideportivo, entonces tenés que tener espalda que te pueden reclamar eso.
Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes y porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. El nombre Rossi, Nicolás Rossi. Estaba muy nervioso ayer. Sí, estaba furioso. Y ahora entendimos lo que pasó, lo que motivó su enojo. Estaba enojado, atajó 3-4 pelotas, Sí, le hacen un le gol hacen un como gol. le hicieron, Sí. le duele en el alma. Ese que sacó de plato Sí, esta era tremenda, difícil, ajá. parecía gol. Fuimos tranquilos para el vestuario. Los guachos de ellos están gritando, pasan toreando y no le dije nada. Yo sé perder, me callo la boca, me voy a vestuario y celebro con mi compañero. No es para bocear a nadie. No es así. No es así. Porque no fue y yo no le dije nada a nadie. Yo sé perder, me callo la boca, me voy para el vestuario. Pero pasar por al lado, toreando y refregando, no es así. Pues yo no le falta respeto a nadie. A nadie. Por eso que se armó esa diferencia. Por eso, pasa por al lado mío, voy saludando, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Pasan los guachos de ellos, gritando, no sabe, hace tiempo ahora, bolero, no sé qué. En guaraní me putean, no sé guaraní, y no es así, porque yo no le falta respeto a nadie. Bueno, dentro de todo, Rossi, hoy se hizo mucho el esfuerzo. ¿Por qué no se pudo mantener o llevar un punto? Obviamente se hizo el esfuerzo, como te dije anteriormente, son un rival duro, tienen jerarquía, los perdonás, y como ellos no tienen una y no te perdonan, y así fue. Bueno, en lo personal, ¿cómo sentiste hoy tu rendimiento? La verdad que tuviste tapadas claves también para el equipo. Nada, obviamente me voy triste, no sirvió de nada, perdimos, pero nada, hay que seguir trabajando la semana para poder afrontar los partidos que vienen y poder lograr la victoria, que es lo que queremos. Bueno, también para no complicarse en el promedio. Obviamente, no siempre pensando en el promedio, pero también pensando en la más arriba también, para poder clasificar a una Copa Internacional. Fútbol a lo grande. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Alemí. Acceso Sur Casa y Perpetuo Socorro Ñembú. Mil empeños, venta reloj, de seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Bueno, y no está el arquero. Rossi. Y no contesta Martinich, el de la jugada. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Porque Sudamérica enfrenta a Guaraní la próxima fecha. El miércoles, 17:30 en Villaliza. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. Ayer era partido clave, 2 de mayo, Libertad, porque si ganaba 2, definitivamente se prendía la lucha. Y Libertad de vuelta ahora me parece con la victoria, y al ganarle al 2 de mayo también se prendía. Es cierto, está lejos todavía, pero es otra inyección la que tiene. Igual son 6 puntos, puede meterse todavía porque Por queda eso. mucho campeonato y tiene todavía cruces directos. Pero si perdía quedaba muy No, eso relegado, sí, pero muy relegado. Mejoró su juego, jugó bien Libertad. Y entre los tres, el que mejor jugó, entre Cerro, Olimpia y Libertad, el que mejor jugó para mí Olimpia. Cerró todavía con algunas cuestiones que... Pero si vamos a analizar el rendimiento de uno, otro y Libertad, para mí Olimpia terminó jugando mejor que los tres otros candidatos. Si bien Ameliano sabíamos que le iba a hacer así. En un momento había 2 jugadores por encima de Olimpia. O sea, ese formato de partido se iba a presentar. Lo que pasa es que Ameliano llegó después de 3 partidos con Libertad que son súper exigentes. El otro día en el partido que la revancha ya se notaba que Ameliano le pesaba un montón. Y ayer cuando estaba 0-0 todavía no pasaban la media cancha. Sí. Es decir, rechazaban y volvía la pelota. Conte que ayer hizo 7 cambios, porque cambió casi todo el equipo, pero igual... Todavía es más complicado, juego, porque es difícil regular el esfuerzo, no hay manera. Para mí es lo peor que se hace, pero hacen todo porque creen con los informes que ahí podés regular. Hay técnicos que te dicen, te controlan el minuto que llevas jugado y todo, pero cada partido es diferente, si no podés guiarte por los números, ¿entendés?
tenés que guiarte por lo que ves, pero son cosas que deciden ellos. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Palermo, ¿quién está antes, Gerardo? ¿O no hay nadie? ¿Quién es? Litor Litore, ya tenemos la próxima fecha, es decir, ya está el próximo 17, ¿verdad? Es el 16 y... No, perdón, 19 y 26, jueves. Contra Bruselas, acá primero. Primero acá, en el defensor. ¿Cómo te va, doctor Litore? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos la victoria de Libertad y después nos metemos en cuartos de final de la Sudamericana. Bien, contento porque el equipo está levantando, está volviendo a ser el equipo que nosotros queremos, dinámico, demostró más sobre todo compromiso y bueno, y yo creo que a medida que vayan pasando los partidos, el equipo va a ir comprometiéndose más y ir a hacer el Libertad que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Están recuperando, decís, de lo que eran a lo que es algunos jugadores en Libertad, recuperando su nivel, doctor Litore. Sí, sobre todo algunos que estaban jugando con algunos problemas, estamos recuperando otros, vamos a ver si estamos confiados que Tito esté jugando ya rápido, porque ya está haciendo fútbol, y bueno, a medida que se vayan también incorporando ciertos jugadores, esto va a ir mejorando. Tito Villalba, sí. Presidente, ¿y Roque cómo está? Él está bien, no tiene problema. Tenía un problema muscular, una pequeña contractura, pero yo creo que no sé si va a estar para este partido el miércoles, porque es muy seguido, ¿verdad? Pero calculo que para el siguiente compromiso sí ya va a estar. Quizás para el fin de semana. ¿Y otro jugador que, por ejemplo, ayer haya terminado tocado, que no estuvo por precaución? No, creo que no. Tanto están bien. Tenemos jugadores suspendidos, sí. Tacuara el que no puede jugar todavía el miércoles. Él tuvo 2 partidos. No sé si recibió 2 o 1. Porque 2 tarjetas amarillas lo que tuvo. Pero él era capitán en ese momento, si mal no recuerdo. Así generalmente suele tener uno más. Él lo era Silva, pues suele ser Martín, también suele ser. Y como, la verdad que no sé. El que sí cumplió ya es Lucas. Sí, Lucas. Doctor, ¿llegó la notificación de la gente de selección para jugadores de Libertad? Hasta ahora no. ¿Ninguno? Hasta ahora no. Yendo y volviendo al equipo, se nota el cambio con Garnero, ya empezaron a ver mejorías desde que tomó Garnero, ¿y por dónde pasan esos cambios, futbolísticos o anímicos? Yo no, a mí no me gustaría hablar de eso porque realmente hace un partido que está. Sí, yo creo que generalmente es más anímico el problema que futbolístico, ¿verdad? La forma de jugar cambió un poquito, hay más altitud, tuvimos que poner un equipo más rápido, más técnico y bueno, y nada más que eso, pero vamos a ir viendo con el correr de los partidos, ¿verdad? Bueno, doctor Litore, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, doctor. Listo, gracias a vos, Arturo. Saludos. Gracias, doctor Litore, presidente de Libertad. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. 12:49. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos
en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merenda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py a proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y el calor, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 098647689. 12.50. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En instante, Marcelo Palau. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Perdón, dice Gustavito Palermo. Contento, era lo que veníamos a buscar. Partido muy difícil, pero creo que si no era obviamente por el gol, creo que no hubiésemos quedado con la sensación de que habíamos hecho todo y no íbamos a quedar con las manos vacías, y creo que el equipo lo intentó hasta el final y creo que fuimos merecedores de los 3 puntos por todo lo que se hizo. El arquero de ellos prácticamente fue figura, así que se cortó la racha que tanto hablábamos la semana pasada de cortar la racha con Ameliano. Se pudo lograr y bueno, comenzamos este ciclo de 3 partidos en una semana, sumando 3 puntos importantes para seguir arriba. Y obviamente que bueno, el ingreso de Derlis, el ingreso de Hugo, el ingreso de Ramón nos dieron otras urgencias de juego que necesitaba el equipo, y bueno, un poco a ellos llegó la vía del gol. Comentarnos un poquitito de lo que costó en ese segundo tiempo, porque realmente Olimpia generaba las situaciones, como bien mencionás, tratando de buscar quizás siempre las bandas, como tratar de aprovechar la velocidad, y como que Ameliano se cerraba mucho, como que ya la intención era tratar de mantener el resultado. ¿Y cómo lo vio a Derlis González hoy, como más ya metido, como más entusiasmado, hasta el gol que obviamente le favorece en el cierre del juego? No, bueno, obviamente que sí, se intentó en el primer tiempo llegar. Ellos habían obviamente mantenido una estructura muy cerrada que no nos daba posibilidad de generar juego. Intentábamos por las bandas y no centralizar tanto, porque ya no había sucedido en los partidos anteriores con ellos, que al equivocar el camino era quizás posibilidades que le dabas a ellos en situaciones de peligro, pero bueno, se buscó por esa vía, y en el segundo tiempo lo mismo. Ellos se repliegan bien, es un equipo que tiene esa idea y esa propuesta, y en base a esa búsqueda y a los recambios que se buscó con los ingresos de los chicos del banco, creo que nos dieron esa posibilidad de llegar al gol. Y lo de Derlis, sí, obviamente está con ganas, está con mucho entusiasmo de volver a estar y siendo parte de hoy de la convocatoria, y hoy ingresar a hacer el gol del triunfo. Creo que eso a él lo va a motivar mucho, y sabe de la importancia que él tiene para con el grupo, así que sabemos que es un jugador importante y hay que seguir poniéndolo a punto para lo que viene. ¿Cuál considera la mayor virtud de este triunfo? Si yo le digo la paciencia, el hecho de no bajar nunca los brazos, ¿estaría muy alejado? Sí, seguimos manteniendo esto de hoy nuevamente el arco en cero. Creo que es una virtud importante de lo defensivo, de lo que trabaja el equipo. Creo que el que no nos convierta en goles no solamente es un factor de los defensores solamente, sino creo que hay una colaboración de todo el funcionamiento del equipo que se hace una estructura muy, muy fuerte, y entonces eso a nosotros obviamente nos da cierta calma y cierta posibilidad de que el equipo, más allá de que pasen los minutos y no encontremos el gol, tuvimos esa paciencia y bueno, de esa manera es como darte cierta seguridad en nuestro arco. También sabemos que tenemos jugadores que en algún momento determinado van a llegar a concretar alguna situación, como las que se generaron tanto en el primer tiempo como en el segundo, así que creo que
somos hoy un equipo mucho más completo y eso es lo que nos da estos buenos resultados. Números importantes de Olimpia en este campeonato, la punta, goles, no recibe, en este caso el arquero, gol, pelota en movimiento. ¿A qué se debe eso? El trabajo del conjunto, del equipo, repetir también 5 partidos en forma consecutiva la misma alineación, Martín. Sí, siempre es importante mantener los mismos nombres en cancha, que eso te da un mayor conocimiento, una mayor confianza entre ellos mismos, pero bueno, también hay a veces necesidades que uno puede ir modificando y cambiando y que los que estén en el banco, como les toca ingresar, en algún momento puedan llegar a ser de inicio y que ellos también estén preparados para esa situación o para determinados partidos que el equipo lo requiera. Entonces creo que hay una estructura muy grande desde lo grupal, que es lo que a mí me da esa posibilidad de confiar y seguir manteniendo más allá del 11, sino en los recambios. Entonces creo que eso se fue gestando desde esa pretemporada, desde ese trabajo, desde esa comunión que fuimos en Encarnación, en el viaje a Buenos Aires. Creo que todo eso nos unió, pero hay una unión muy familiar que es todo, en todas las áreas, ¿no? Desde los cocineros, desde los utileros, desde el área médica, y eso es lo importante. Yo a veces no busco tantas figuras dentro de los equipos, sino busco esas estructuras de grupo que te llevan a conseguir cosas importantes y que entre ellos haya una buena relación y una buena energía. Seguramente eso nos lleve por un buen camino. Preguntarle si considera, dentro del balance de estos 4 partidos que tuvo ante Ameliano, ¿cuál fue o qué fue lo que cambió? Porque no siempre había tenido buenas presentaciones ante Ameliano, había hablado muchas veces de la actitud, o quizás de que no era el equipo que esperaba se presente dentro del campo de juego, hablando de sus dirigidos. Y por otra parte, preguntarle qué tan factible es hacer 9 de 9 en esta seguilla de 3 partidos, considerando que los rivales tienen más o menos una similitud en el estilo de juego. En relación a los otros enfrentamientos, creo que hay un aprendizaje de lo que sucedió en los 2 partidos, tanto en el que fue de Sudamericana como en el torneo también, y ese aprendizaje nos llevó a consecuencia de tener mayores recaudos, de que obviamente hoy el equipo tiene otra postura en cancha con una maduración importante, que eso nos lleva a hoy no haber cometido errores o equivocaciones que lo sufrimos en los partidos anteriores, y hoy teníamos esa posibilidad de cortar esa racha y de cortar ese maleficio que veníamos trayendo de hace muchos partidos, y que obviamente, como dije el otro día, que no me salían las palabras, era cortar la racha, y hoy estamos muy contentos de que se ganó, cortamos la racha y los muchachos hicieron un gran partido. Y con respecto a la seguilla de partido, y ojalá que sea como nos tocó la misma semana de los 9 puntos anteriores. No podemos pensar en los 3 puntos de 2 de mayo, sino tenemos que pensar en los 3 de Tacuarí, seguramente, porque si no estuviéramos equivocando el camino. Martín, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿cómo terminó Alex Franco? Y si en parte también su salida hoy tuvo que ver con esa situación física que lo hizo trabajar de forma diferenciada algunos días. Sí, vamos viendo, obviamente que en esa necesidad de cómo se iba desarrollando el partido, tanto en él como tuvo una semana diferenciada y también había tenido un golpe en el partido ahí, obviamente es ser consciente a la seguidilla de partido que va a haber, lo mismo que Richard. Buscamos ciertas variantes y obviamente en ellos siempre tener cierta precaución en base a su desgaste y sus molestias. Entonces creo que lo importante es que siempre uno busca soluciones y hay un recambio importante en el banco que hoy por hoy no fueron útiles. Por un lado, aparte de romper la racha, desde que usted dirige Olimpia ya logró sumar ante todos los rivales. Y por otro, se sabe de la jerarquía de un jugador como Derlis González, profesor, pero ¿cuáles fueron sus palabras previo al ingreso de Derlis? No, lo habíamos hablado en la semana, que qué posibilidad había, obviamente, en cambiar, a veces si él podía llegar a hacerlo por las bandas, porque él lo venía haciendo con Lucas
siendo los dos puntas, y bueno, hoy al estar Hugo Benítez es donde ver y ubicarlo y darle también funcionalidad a Derli, sabiendo de la importancia que tiene él para el equipo. Así que nada, su ingreso fue por Eric y creo que es sentirlo de nuevo parte del equipo, del funcionamiento, y hoy creo que estuvo cómodo y bueno, más allá de que después termina haciendo el gol en una posición que es donde más se siente cómodo, por el medio, con una pelota filtrada de Hugo Fernández, y que bueno, tuvo la claridad de esos jugadores con tanto talento de controlar la pelota y definirle a la salida del arquero. Creo que eso también lo distingue como jugador, así que creo que es importante tenerlo bien a él como a todos los que sabemos que son importantes y tienen injerencia dentro del grupo. Profe, ¿hay un plan elaborado, digo, por la seguilla de partidos y la proximidad del partido del jueves al domingo? ¿Hay una posibilidad de que algunos jugadores se derroten? Y veremos. No podemos, como dije recién, priorizar el partido de 2 de mayo. Creo que hay que priorizar primero el de Tacuarí, más allá de que 2 de mayo es el equipo que está hoy por hoy ahí en la pelea junto con nosotros en los puestos de arriba. Pero bueno, creo que necesitamos descansar estos 3 días para prepararnos bien con Tacuarí y ver si hay rotación para el jueves o si se encuentran todos en condiciones, afrontar el partido con los mismos, y después sí, obviamente por la cercanía de 2 días prácticamente de descanso a jueves a domingo, veremos cómo llega el equipo para ver qué ponemos en cancha, obviamente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. 13-1. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán en sabor único. Chorizos parrillero pizza probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 13-2. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. ¿Cómo te va, Víctor Ferraz? Hola Arturo, bien. ¿Y vos, cómo estás? Bien, habla bien español, Víctor, vos. ¿Por qué hablas tan bien español? No, la verdad no hablo muy bien, pero intento porque tengo mucho respeto a la cultura de vos, pero estoy todavía aprendiendo. Vos sos muy buen jugador, Víctor Ferraz. ¿Por qué? No, sin menospreciar el fútbol paraguayo. ¿Cómo llegaste aquí? Yo jugué toda mi carrera en fútbol de Brasil, ¿no? Estuve 12 años en la primera de Brasil, y yo no tenía tido la experiencia de salir. Y acá en Tacuarí todos sabido de todos que Regis Márquez, el conductor de Tacuarí, que es brasileño, y tiene un ejecutivo acá también llamado Breno Lucena, que ya me conocía de Brasil, y me hicieron los convites para venir a Tacuarí, me hablaron de las pretensiones de equipo, de que tenía la pretensión de volver a jugar una competición internacional, y eso me fue atractivo para conocer una otra cultura, una otra competencia, y vení acá para jugar, y estoy muy contento. Víctor, media cancha, ¿por qué no te vas más arriba? ¿Dónde comenzaste? ¿En qué puesto comenzaste, Víctor? La verdad, yo cuando estaba en las categorías de menores, yo jugaba de 10, pero después toda mi carrera yo jugué o de 6, de volante central, o de lateral derecho. Lateral derecho también. Y esto de
ahora contanos esto de Tacuarí, de la permanencia en la categoría, la presión que uno siente. Víctor, contanos. Entonces, es un poco diferente para mí, porque estuve jugando, jugué gran parte de mi carrera en Santos de Brasil, y siempre peleamos pelo título de campeonato. Después fui a Grêmio, y así se fue también, pero ya estuve también en la situación peleando por el descenso en otras oportunidades. Mas não estou mirando solamente para isso agora, miro intentar colocar a Tacuarí numa competição internacional. Muy bien, un segundo, Víctor, por favor. Víctor, y el sábado al terminar dabas un mensaje cuando hablabas con la televisión sobre el tema de que se para permanentemente el fútbol aquí en Paraguay y que no es solo responsabilidad de los árbitros, también los jugadores deberían asumir esa situación por los cortes permanentes que tienen los partidos. Eso seguramente lo habrás notado desde que llegaste aquí a Paraguay. Sí, la verdad, desde que me quedé acá en Paraguay tengo visto muchas cosas buenas también en la competencia. En campeonato, ya miré en apertura, y ahora estoy mirando también clausura. Ali me quedó hablar de algo que siento que todavía es muy diferente del fútbol brasileiro, que como que se corta mucho las partidas, mucho más de lo que debería, y hablé que eso no es un tema y una culpa solamente de los árbitros. Creo que nosotros jugadores tenemos que tener la responsabilidad con los espectáculos, porque nosotros vendemos un producto y ese producto tiene que ser atractivo para todos que miran. Entonces, no hago que hice una crítica, pero una declaración para que todos podamos mejorar, que todos tenemos que mejorar todos los días, tenemos que aprender todos los días. Entonces, sirve para mí también, porque muchas veces cuando estoy ganando la partida puedo querer hacer también, pero tengo que me recordar que existen cosas mayores do que solamente a mi voluntad. Gracias por el tiempo, un gusto charlar contigo, Víctor. Está bien, amigo, gracias. Muchas gracias. Víctor Ferraz, mediocampista de Tacuarí. Con Comecipar podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas solo de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contate al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Hoy lunes 26 de agosto, Supermercados Stock y Banco Nacional de Fomento te ofrecen 30% de descuento con tus tarjetas de crédito Visa en todos los locales y en todas las categorías. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. A mí me gustó lo que declaró, pero si dimensionamos, debe ser uno de los jugadores más lentos, de desplazamiento cansino, sí, parecido a Richard hoy día, y él te reclama fluidez, rapidez, velocidad, que el partido no sea tan cortado, cuando esa característica a él le favorece. Por eso me gustó su honestidad, que él diga, estamos mal en verdad, para que te diga un jugador con unos desplazamientos cansino. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py, buscarnos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El jugador más cerebral que tiene Tacuarí se llama Víctor Ferraz. Para mi gusto, el jugador que no corre al pedo, que se pone sobre la línea cuando hay que buscar, que sale en la distribución, yo me hago cargo. El jugador más cerebral más que Camacho. El Camacho ahora apareció. Bueno, el jugador más cerebral. No, el Camacho juega 10 minutos. El jugador más cerebral que tiene Tacuarí se llama, para mi gusto, sabe con la pelota. Víctor Ferraz. Pero ¿sabes qué te dirían los entrenadores? El fútbol se juega de dos maneras. Yo quiero jugar una con pelota y otra sin pelota. Y mira qué útil es jugar sin pelota, que Da Costa, un talentoso, dejó pasar, no tocó la pelota y fue Vamos a gol. hablar de Víctor Ferraz, y te digo nomás, Da Costa cuando le editó la primera vez, que este joven le cuestionó, te dije a boca lo que dice, tiene lectura de juego. Lo mismo tiene Ferraz.
lectura de juego. Igual Pero insisto, claro. a mí Acosta me sigue sin deslumbrar. Me parece que está mejorando. No, técnicamente es muy bueno. Tiene que deslumbrar. Pero deslumbrar no ya está es todavía mucho. como yo espero que No, esté. si no jugaría. No, claro. Si no tuviera esa técnica, no jugaría. Tiene una conoce, juega Sí, sí, colectivamente, le dice a la Costa al otro, vamos a jugar colectivamente. No me mire como 9 nomás, esa es la sensación que me da. Ahora, deslumbrar es un calificativo, eso en el fútbol paraguayo ya no hay más. Pero el de Sol era más... Está bien, picante. era más protagonista. Era más protagonista. Ahora, vamos a verlas. ¿Qué te pasa a vos, Pancho? No, el yo cerebro, con que- el que mejor pero sí administra es- el juego en Tacuarí se llama